Bueno, vamos a comenzar con un video sobre circuitos mixtos. Este es el último video que vamos a tener, el último tema que vamos a ver. Hemos visto circuitos serie y circuitos paralelos. Circuitos series lo llamábamos cuando teníamos, o resistencias asociadas en serie, cuando teníamos una resistencia detrás de la otra, y lo que compartían entre ambas resistencias era la corriente. Y circuitos paralelos lo llamábamos cuando eran caminos paralelos que comenzaban en el mismo lugar y terminaban en el mismo lugar, y estas resistencias no compartían la misma corriente, pero sí compartían el mismo voltaje o la misma diferencia potencial entre ambos. Las corrientes eran distintas, había una corriente por una de las ramas y otra corriente distinta por otra de las ramas, pero estaban bajo la misma diferencia de potencial porque este punto era el mismo punto que este y el mismo punto que este. Quiere decir que los separaba, los distanciaba la misma diferencia de tensión y de potencial. Y habíamos resuelto circuitos al respecto y habíamos visto que podíamos asociar las resistencias, podíamos encontrar resistencias equivalentes, tal que, por ejemplo, en los circuitos series fueran la suma de ambas resistencias, o en los circuitos paralelos era un poquito más complicado. En realidad, en los circuitos paralelos lo que uno consigue es que eh, el opuesto de la resistencia equivalente es igual a la suma de los opuestos. Pero si uno realizaba la matemática, podía ver que terminábamos teniendo esta formulita para encontrar resistencias en paralelo entre sí, el equivalente. Bueno, y así podíamos resolver circuitos, podíamos simplificar circuitos, pero ¿qué podemos hacer o qué podríamos hacer si habláramos de circuitos del tipo mixto? Circuitos mixtos. ¿Qué son circuitos mixtos? Son circuitos donde tenemos algunas cosas en serie y otras cosas en paralelo, pero no es ni un circuito serie ni un circuito paralelo por sí mismo. Es un circuito donde se mezclan estas dos cosas. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, siempre las dos herramientas que teníamos eran, por un lado, la ley de Ohm, y por el otro lado, la definición de potencia, que decíamos, el BIP. Son las dos herramientas que tenemos. La ley de Ohm vale para cualquier resistencia independiente, vale para cualquier circuito, solamente hay que encontrar los datos con los cuales hay que aplicarla. Acá me dicen, si el circuito representado en la figura de abajo, ¿cuál es la intensidad que circula por la resistencia de 1 ohm? ¿Qué potencia disipa la resistencia de 5 ohms? Me preguntan por la corriente acá y por la potencia acá. Bueno, medio difícil, porque uno dice 10 volts es la tensión de todo el circuito, pero esta no está a 10 volts, esta no está a 10 volts, esta no está a 10 volts. Si yo no conozco la tensión, no puedo conocer la corriente. Necesito conocer la tensión que entre estos dos puntos, pero no son 10 volts, porque hay cosas en el medio. Bien, para conocer la potencia necesitaría conocer la tensión y la corriente, y no tengo ninguna de las dos. Este está en serie con este, está en paralelo con... Bueno, no está ninguna de las dos cosas. Para estar en serie tendrían que estar uno a continuación del otro, y aunque este está a continuación de este, no son lo único que está a continuación. Es como que si yo tuviera acá otra resistencia extra. Si tengo otra resistencia extra, este no está en serie con este. En serie quiere decir que vienen uno detrás del otro, pero este está atrás de este o está atrás de este. Bueno, está atrás de los dos, con lo cual quiere decir que no está en serie. En serie hay un solo camino que une las dos resistencias y no hay ningún otro camino ni ninguna cosa en el medio. En paralelo empiezan y terminan en el mismo punto ambas, o sea que esta no termina ni empieza en el mismo punto que ninguno de estas. Sí podríamos decir que estas dos están en paralelo. Podríamos decir que el punto A es el mismo comienzo para la resistencia de 2 que para la resistencia de 1. Lo único que tienen atrás es el punto A y el punto B es el mismo final. Entonces estas dos podríamos decir que están en paralelo. En general los circuitos mixtos se resuelven por partes. Se resuelven buscando cosas que veamos que están en serie y buscando cosas que veamos que están en paralelo. Por ejemplo, acá podríamos decir que estas dos están en paralelo. Entonces, a mí me piden la intensidad. ¿Cómo voy a llegar a la intensidad? Bueno, no sé, ni me preocupo. Ni me preocupo cómo llegar a la intensidad. Bueno, todo se podría solucionar, por supuesto, si usara la simulación, ¿no? Ahí tengo resuelto el problema. La intensidad de 0,77 acá, 1,15 acá, podría resolver la otra. Pero esto lo vamos a analizar al final. Si no tengo una simulación para hacer, lo que necesito hacer es resolver el circuito. ¿Qué se hace? Entonces se buscan cosas que vea, que pueda reconocer. En este caso, 1 ampere y 2 amperes están en paralelo. La de 3 y la de 5 no tengo ni idea, pero la de 1 y la de 2 sé que están en paralelo. ¿Qué se hace? Se va a reemplazar la de 3
dijimos que no sabía qué pasaba, pero la de 1 y la de 2 las reemplazamos con una sola resistencia que va a ocupar su espacio. La podemos llamar RP, porque estaban en paralelo las dos. Entonces, RP y después de RP, que reemplacé todo este bloque por una sola resistencia equivalente, había una de 5 ohm. Y esto sigue valiendo 10 volts. Bueno, sigo sin poder resolverlo, pero puedo buscar el valor de RP. ¿Cuánto vale RP? RP vale R1 por R2 sobre R1 más R2. En nuestro caso, eran 1 y 2 ohms los valores. O sea que esto sería 1 ohm por 2 ohm dividido 1 ohm más 3 ohm. 2 dividido 3, 2 tercios de ohm. Fíjense que arriba queda ohm cuadrado y abajo queda ohm. Se va a cancelar 1 y va a quedar en 2 tercios de ohm. Bueno, tenemos el valor. Ahora, en el paso siguiente, todo esto no está resuelto. A mí me pedían un montón de datos, pero ya tengo algo, ¿no? Algo equivalente a este. Este circuito va a ser igual a otro circuito donde pueda reemplazar estas tres resistencias, que se ve que están en serie. La corriente, el electrón que entra a esta, sale y entra a esta, y sale y entra a esta, y es el mismo electrón. ¿Se acuerdan? La definición de las resistencias en serie era que la corriente es la misma para todas. Eso quiere decir que puedo reemplazar esas tres resistencias por una sola resistencia, una resistencia total, y todo ese circuito que era bastante complicado es equivalente a este circuito, que no es nada complicado, es un circuito con una sola resistencia. Si yo conociera el valor de esa resistencia, podría conocer todo el comportamiento del circuito. ¿Y cómo calculo si eran tres resistencias en serie? Bueno, tengo que sumar las tres resistencias. Eso quiere decir que tengo que sumar 3 ohm más 5 ohm más la que tenía ya, que eran 2 tercios de ohm. Esto me da 8 ohm, 8,66 ohm. Esa es la resistencia total del circuito. Tengo el voltaje total, tengo la resistencia total, entonces acá podría calcular tranquilamente la corriente total. Incluso también la potencia total, ¿no? Yo sé que hay una corriente, y la corriente a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿se acuerdan que decía B es igual a IR? A través de la ley de Ohm podría calcular la corriente como B sobre V sobre R. En este caso, el voltaje para esta resistencia es 10 volts y la resistencia de esta es 8,66 ohm. Eso me va a dar una corriente total para todo el circuito. Pero ¿para qué? Si no me pedían esto, no era lo que me pedían, no importa. Es un procedimiento un poco tedioso, un poco largo, pero me va a permitir encontrar los resultados que necesito. Los resultados son parciales, me pedían para alguna resistencia, para otra resistencia. Este resultado es 1,15 amperes. Esa es la corriente total. Y bueno, ¿para qué resolví esto? No tiene nada que ver con lo que me pedían. Me pedían la corriente por la de 1 amper, la de 1 ohm, digo, que no es esta, porque fíjense que acá tengo solo esta resistencia total, pero puedo ir para el paso de atrás. Ahora uno va a volver al paso de atrás. Entonces en el paso de atrás dice, bueno, ¿qué cosa de las tres resistencias era igual? ¿Cómo estaban estas resistencias? Si estas tres resistencias hubieran estado en paralelo, lo que hubieran tenido igual hubiera sido el voltaje, hubieran estado todos en voltaje, hubiera sido 10 volts. No es el caso, las tres resistencias estaban en serie, eso quiere decir que tienen diferentes voltajes, De hecho, lo podríamos hasta medir. Acá tenemos la corriente total, que me había dado 1,15, ¿no? Es lo que sale y que entra en la batería, y cada una de ellas tiene diferentes voltajes. Esta tiene 5,77, las dos del medio tienen 0,77 y la del borde tiene 3,46. Pero las tres, lo que sale de estas dos unidas, comparten, por estar en serie, la corriente. O sea que esta corriente que tenemos acá, tiene que ser la misma. ¿Y cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1,15 amperes por
ser R serie, las tres comparten intensidad de corriente. 1,15 amperes. Las tres. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, podría calcular, no me pide en el punto B, ¿qué potencia disipa la resistencia de 5 ohm? No lo sé qué potencia disipa la resistencia de 5 ohm. La potencia de la de 5 ohm es igual al voltaje de la de 5 ohm por la corriente de la de 5 ohm. Pero fíjense que ya conozco que la corriente que pasa por la de 5 ohm es 1,15 amperes. Me faltaría el voltaje. ¿De dónde se saca el voltaje? El voltaje se saca siempre de la ley de Ohm. Una vez más, I5 ohm por R5 ohm. O sea que sería 1,15 amperes por 5 ohm sería el voltaje de la de 5 ohm. Que eso me da 5,77. Esta tiene entonces 5,77 volts. Buenísimo. O sea que con esos 5,77 volts puedo calcular la potencia de la de 5 ohm. 5,77 volts por 1,15 amperes. 6,4 watts. Acabo de calcular una de las dos cosas que me pedían. Está calculada. Bueno, ¿cómo sigo? Sé que les conozco la corriente de las tres, lo que no conozco es el voltaje de cada una. Bueno, en realidad no me importa el voltaje de cada uno. A mí la que tengo que conocer es la corriente de la de 1 ohm. Probablemente necesito el voltaje de la de 1 ohm. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Calcular el voltaje que hay acá, entre estos dos puntos. Acuérdense, este punto era A y este punto era B. Yo necesitaría el voltaje entre A y B. ¿Cómo saco el voltaje entre A y B? Bueno, siempre para aplicar la ley de Ohm necesito dos de las tres cosas. Voltaje, intensidad de corriente o resistencia. La resistencia paralela la conozco, ¿no? Valía 2 tercios de ohm. El voltaje es lo que necesito. Y la corriente parece que es la misma para 3 ohm, para esta y para esta otra. Entonces voy a poder calcular usando la corriente e usando la resistencia paralela, voy a poder calcular el voltaje que tienen esa R roja. 1,15 amperes por 2 tercios de ohm. Y eso me da 0,76666. 0,77 podríamos decir. 0,77 volts. Ese es el voltaje acá, entre esos dos puntos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos al paso siguiente, que en realidad es el paso anterior. Si había 0,77 volts para la resistencia en paralela, quiere decir que acá, entre A y B, el voltaje es 0,77 volts. Conozco el voltaje que hay entre A y B. Y estas dos están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué quiere decir? Que lo que comparten es el voltaje. O sea que el voltaje de la de 1 ohm es igual a 0,77 volts. Y el voltaje de la de 2 ohm es igual a 0,77 volts. Y la corriente, no sé, porque lo que compartían era el voltaje, no la corriente. Bueno, sé el voltaje y sé la resistencia, entonces puedo calcular lo último que me pasa, lo último que me falta, la intensidad de corriente. Puedo decir que el voltaje de la de 1 ohm es igual a la corriente de la de 1 ohm por la resistencia de la de 1 ohm. O sea que 0,77 volts dividido 1 ohm es igual a la corriente en esa resistencia, que es igual a 0,77 amperes. Esta respuesta es 0,77 amperes y esta respuesta es lo que había calculado allá, que era 6,4 watts. ¿Qué tengo que hacer entonces para llegar a todos estos resultados? Tengo que
reducir el circuito gigante a su mínima expresión. ¿Cuál es su mínima expresión? Una fuente, una resistencia y una sola corriente. Una vez que tengo eso, voy para atrás y voy viendo a ver qué heredan los pedazos, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, cuando tengo tres, estas tres estaban en serie, con lo cual lo que tienen igual que la única es la corriente. Bueno, acá le puedo calcular el voltaje a cada una, pero lo importante es que cuando desarme esta resistencia paralela, que eran dos resistencias, lo que tienen igual entre ambas no es la corriente, sino el voltaje. O sea que, conociendo la resistencia y el voltaje, voy a poder calcular el dato que me falta. Y de esa manera, pues esto podría ser mucho más largo y tener 14 pasos, 17 pasos o 100 pasos, y siempre puedo ir descomponiendo. Una vez que lo reduje a su mínima expresión y conozco las tres cosas para el circuito mínimo, puedo volver para atrás y ver a ver qué cosas son iguales o qué cosas son distintas para cada parte del circuito. Bueno, espero que se haya entendido algo. Si no se ha entendido, igual me pueden escribir. Ahora les voy a dejar un ejercicio para hacer. Y esto es lo último de la materia, circuitos mixtos. Con esto terminamos. Las próximas actividades van a ser para recuperar los temas que tengan todavía para probar.